de los modelos de causalidad. En este caso nos vamos a enfocar al modelo de Austin Bradford Hill, aplicado como tal en un ejemplo actual de nuestro país. Primero que todo tenemos que hablar de la causalidad y definir el término causa. Una causa se define como un evento, como un estado de la naturaleza que inicia o permite, ya sea solo o en conjunto, una consecuencia de otros eventos que resultan en un efecto. Esto, resumidas cuentas, es lo que siempre hemos escuchado de la causa y el efecto. Hay unos elementos de la relación causal como tal y unos elementos que se suman a esta causa como los factores de riesgo. Y al final tienen un efecto. Todos están correlacionados y lo que buscan estos modelos, principalmente en biología o en la salud, es determinar todas esas causas que permiten que haya un efecto sobre la salud de las personas o sobre un momento determinado. Tenemos varios modelos. Hoy vamos a hablar de los más conocidos. El primero es el modelo de Koch-Henle. Este modelo principalmente se enfoca en encontrar las causas infecciosas. Conocido este científico, quien descubrió el bacilo de Koch en los años 1800. También existe el modelo de Rudman o modelo de multicausalidad. Él hace un análisis de las causas desde diferentes ámbitos. Es un modelo muy completo y muy usado alrededor del mundo. Pero estábamos hablando del modelo de Austin Bradford Hill. ¿Qué dice esta noticia? La salud pública a 9 meses del gobierno Petro en rojo, de mayo 16 de este año. Como tal, está en la noticia sacada de ese informe que habla del aumento de la mortalidad por infección respiratoria aguda en niños menores de 5 años. Dicen que se han notificado 159 muertes probables en menores de 5 años por infección respiratoria aguda, de los cuales 33 han sido confirmadas. 37 fueron descartadas y 89 se encuentran en estudio, para una tasa de mortalidad de 3,24 por cada 100.000 menores de 5 años. En la semana epidemiológica correspondiente del 2022 se confirmaron 123 casos para una tasa de mortalidad de 3,11 por cada 100.000 menores de 5 años. Es decir, comparado al año anterior hubo un aumento del 4,18%. Esta mortalidad se dice que es potencialmente evitable y depende mucho de estrategias como la atención integral de enfermedades prevalentes en la infancia y de las salas cera o salas de inhaloterapia para niños mayores a 2 meses con estas morbilidades: bronquitis, croup, leve o moderado y episodio sibilante. Durante la pandemia se contaba en Colombia con 714 salas ceras, pero no hay información precisa de cuántas funcionan actualmente. El mayor aumento de casos de mortalidad por IRA se ha notificado en Cali, Caquetá, Chocó, Cundinamarca Norte, Santander y Risaralda. Esto es importante tener estos datos para ya hacer la relación de acuerdo al modelo de causalidad que, que usamos para el ejercicio. Uno podría pensar, bueno, ¿y por qué no se usó el modelo de causalidad de Koch, que se enfoca en enfermedades infecciosas? Pues ese modelo habla de enfermedades infecciosas causadas por microorganismos específicos. No se puede aplicar directamente al caso de aumento de la mortalidad por infección respiratoria aguda. Aquí no estamos hablando realmente de un agente específico, de una bacteria o un virus específico. El modelo de Koch se centra principalmente en encontrar un agente infeccioso específico como causa de la enfermedad y como tal no en factores epidemiológicos, que es lo que llega al caso. Eso para aclarar esa parte. Ahora vamos a hacer la aplicación del modelo de Hill, profundizando pues un poquito más en este modelo de causalidad. También es conocido como los criterios de causalidad de Hill y fue propuesto por este epidemiólogo británico Sir Austin Bradford Hill en 1965.
Este modelo principalmente proporciona un marco para evaluar la relación causal entre un factor de riesgo y una enfermedad o una condición. Este modelo se enfoca o establece 9 criterios que se deben considerar al evaluar la evidencia de causalidad. Entonces vamos a aplicarlo a nuestra noticia y al. El primer criterio, fuerza de asociación. Si revisamos la noticia que estábamos hablando sobre el aumento de la infección respiratoria aguda en menores, en este caso se refiere a la medida en que el factor de riesgo está asociado a la enfermedad, como hablábamos. Cuanto mayor sea la asociación, más probable es que exista una relación causal. En el caso se observa un aumento de la mortalidad por infección respiratoria aguda en niños menores de 5 años, lo que indica una asociación entre la enfermedad y el resultado negativo. La tasa de mortalidad de 3,24 casos por cada 100.000 menores y un aumento de 4,18 en comparación al año 2022. Esa es la fuerza de asociación. Ahora, la consistencia de la asociación. ¿A qué se refiere este criterio? Es la asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad. Se observa repetidamente en diferentes estudios y en diferentes poblaciones. ¿Qué nos decía la noticia? Del aumento de la mortalidad por infección respiratoria aguda se observó en diferentes regiones de Colombia, incluyendo Cali, Caquetá, Chocó y Cundinamarca, norte de Santander y Risaralda. Esta consistencia en diferentes áreas geográficas refuerza la asociación. Esta es la consistencia de este criterio de asociación. Ahora, la especificidad de la asociación. ¿Qué nos habla el criterio de este modelo de Hill? El factor de riesgo está específicamente asociado con la enfermedad en cuestión y no con otras condiciones. ¿Qué nos dice la noticia para el ejercicio? El aumento de mortalidad se relaciona específicamente con la infección respiratoria aguda en niños menores de 5 años, lo que indica una asociación específica entre la enfermedad y el resultado negativo, que en este caso es la mortalidad. Ahora la temporalidad, el criterio que nos define el modelo de Hill. El factor de riesgo precede temporalmente a la enfermedad, es decir, la exposición al factor de riesgo ocurre antes del desarrollo de la enfermedad. Y en la noticia que nos hablaba, que se observa un aumento de la mortalidad por infección respiratoria aguda en la semana epidemiológica correspondiente de 2022, en comparación con años anteriores. La temporalidad sugiere que la exposición a factores de riesgo asociados a la infección respiratoria aguda precedió a la mortalidad. Ahora, el gradiente de exposición. Otro criterio de Hill habla de que existe una relación dosis-respuesta entre la exposición al factor de riesgo y la incidencia de la enfermedad. A mayor exposición, mayor es el riesgo de enfermedad. En este caso, pues no hay dos datos suficientes para poder evaluar esto, por lo tanto no se puede evaluar este criterio en el caso que estamos presentando para el ejercicio. La plausibilidad biológica. Es la relación causal propuesta, es biológicamente plausible y coherente con el conocimiento existente sobre la enfermedad. Ahora, con el ejercicio, la infección respiratoria aguda es una enfermedad conocida que puede tener consecuencias graves, especialmente en poblaciones vulnerables como esta población que son los niños menores de 5 años. Y la asociación entre infección respiratoria aguda y la mortalidad en este grupo de edad es biológicamente plausible. El siguiente criterio de Hill, la coherencia con evidencia experimental. ¿Qué nos habla el criterio o el concepto del criterio? Los hallazgos epidemiológicos se respaldan por evidencia experimental o de laboratorio. En este caso, no hay información específica sobre evidencia experimental en el caso dado, por lo cual no se puede evaluar. Pero podemos hablar de que, como tal, para la infección respiratoria aguda y la mortalidad de niños, existen numerosos estudios epidemiológicos que han demostrado una asociación entre la infección respiratoria aguda y el aumento de la mortalidad en esta población. Estos estudios han investigado muchas veces la incidencia de la infección respiratoria aguda, factores de riesgo y complicaciones y la mortalidad asociada, por lo cual
Si indagamos en la bibliografía, una base sólida de evidencia experimental que respalda la relación causal entre la infección respiratoria aguda y la mortalidad. Aunque si revisamos la noticia como tal, pues tendríamos que profundizar más en el estudio y las noticias a veces no nos proporcionan. Ahora, otro criterio de Hill, especificidad de la relación causa-efecto, que nos dice el concepto del criterio, que la modificación del factor de riesgo produce una disminución en la incidencia o gravedad de la enfermedad. Ahora, la noticia para el ejercicio no nos hablaba de factores de riesgo que podamos relacionarlo en este criterio, pero sabemos que existen factores de riesgo específicos asociados a infección respiratoria aguda, principalmente en niños, como la desnutrición, la falta de acceso a atención médica adecuada, la exposición a humo de tabaco, condiciones socioeconómicas, estrato social y demás. Estos factores no solamente están relacionados con este tipo de infecciones, sino también que se ha demostrado que contribuyen al aumento de mortalidad en niños. Entonces, como tal, el estudio no nos muestra, pero podemos encontrar en la bibliografía soportes para poder evaluar este. Ahora, ¿qué es la analogía? Que existen ejemplos similares de relaciones causales en otras áreas de investigación que respaldan la relación propuesta. Ahora, la información para poder evaluar cuatro criterios de estos nueve en la noticia, pues no era suficiente. Tendríamos que ahondar más en el estudio y en la fuente que se determinó para sacar esa noticia. En este caso de la analogía también no podemos aplicarlo muy bien basándonos solo en la información del texto, pero sabemos que la analogía cómo puede aplicarse. La infección respiratoria aguda y la mortalidad en niños existen muchos estudios y situaciones similares en otros países o incluso investigaciones anteriores en Colombia que han demostrado una relación causal similar. La infección respiratoria aguda es una causa importante de morbilidad y mortalidad en niños en todo el mundo. Y precisamente por eso se implementan estrategias de control en muchos países para reducir esta enfermedad. Precisamente por eso salen noticias como esta que hacen una alerta de que tenemos un aumento en relación al año pasado y que adicional a eso nos hace una anotación importante, la sala cera, que teníamos antes un control suficiente y confiable de cuántas salas cera disponemos y ahora no tanto. Son factores sumados a los demás factores que hemos revisado que pueden empezar a hacer que el indicador de mortalidad esté aumentando o que siga aumentando. Eso es un llamado de atención al gobierno para poder empezar a revisar unas medidas de prevención que- para que no sigan afectando a los niños. Finalmente, pues en resumen, al aplicar los criterios de causalidad de Gila a este caso, el caso de aumento de la mortalidad por infección respiratoria aguda en niños menores de 5 años, se observa una asociación significativa y consistente entre la enfermedad y el resultado negativo. Sin embargo, pues para este caso necesitaremos ahondar en mucha más información para determinar otras causales. Muchas gracias y espero que haya quedado todo claro.